Saludos, Viviana Pérez, mi cuñada, que tuvo la Muchas suerte gracias. de ser profesora tuya. Mándale un beso enorme, la recuerdo muy exigente, pero aprendí muchísimo de biología, Y sí, sigue siendo exigente, te cuento. me imagino. Bueno, si Sí. supiera que la teníamos, que debe saberlo, Johnny Scanlan también, otro amigo La de la ama, casa. Johnny Scanlan la ama. No, no, porque Yo lo además, adoro él. vos sabés que Sofi tiene una cosa, Winnie. Vos hablás con cualquier persona, sobre todo del gremio de la energía, y no hay persona que te hable mal de Sofi. La quieren todos. Te voy a contar una anécdota. Cuente. Hay un señor que, como no me permitió decir el nombre, no le pedí, en realidad no le pedí permiso para nombrarlo. El año pasado se reunió con ella cuando ella también fue al CERAWIC. Y le dijo, mira, yo te recomiendo, fue en Belgrano la reunión, el señor tiene apellido inglés, y te dio una lista de gente para entrevistar. O sea, no le dio a Daniel Yergin, que es el pope máximo, pero le dijo, mira, son cuadros medios altos, que vas a poder hacer entrevistas muy, muy buenas. Bueno, y evidentemente ella fue al CERAWIC y no pudo hacer todas las entrevistas de todas las personas, de toda la listita que le habían dado. Para un cachito. Sí. Contale a mi mujer, a mis nietos, qué es el CERAWIC. Ya lo va a contar, Okay. ya lo va a contar ella. Es tan metódica, que después de 2 meses lo fue a ver a este señor y le dijo, mira, te hice caso. Algunas reuniones en el CERAWIC y otras después del CERAWIC entrevisté a todos los que vos me habías dado en la lista. Así que, y se acuerda muy bien de ella. Muchas gracias por esta presentación, la verdad. Momento. Muchísimas gracias. Momento. Sí. Tiene grandes maestros. Pancho Olivera, que todo el mundo lo conoce porque está en La Nación Más, trabaja muchísimo con Carlos Pagni. ¿Cómo empezó? Como periodista de energía. De hecho, viajamos juntos en un helicóptero al medio de la selva en Camisea, en Perú. O sea, empezó... Wow. Sí. ¿Con sí, Plus Petrol? Exactamente. Nos invitaron a los dos a la inauguración de Camisea en el año 2004, Sofía. Tremendo, qué Tremendo. experiencia. Sí. Pancho Olivera empezó como periodista de energía. Pablo Fernández Blanco. Sí. Bueno, Pablo Fernández Blanco empezó primero en la revista Petroquímica, después no me acuerdo a qué diario pasó, y terminó El Cronista. en El Cronista. Y terminó en La Nación con el éxito que él está teniendo ahora. Exacto. Y tiene una sucesora de lujo. Estamos hablando nada más ni menos que de Sofi Diamante, que escribe unas notas buenísimas, cada vez escribe mejor porque se entiende más, es perfecto. Dicho esto, Sofi, ¿qué hace acá conmigo? no, yo soy un ladri. Tremendo. Dicho esto, Sofi Diamante, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Polémica en el Business. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias de nuevo por esta presentación y un lujo charlar con ustedes un poco. Bueno, ¿estuviste en el CERAWIC la semana pasada? Exactamente, ¿qué es la CERAWIC? Exactamente. Para los familiares, para todos los oyentes. Bueno, realmente es la conferencia de energía más importante del mundo que se lleva adelante todos los años en Houston, en Texas, que es básicamente la capital petrolera de Estados Unidos. Y ahí en una semana se congregan todos los popes o los ejecutivos máximos de las mayores petroleras del mundo, desde los árabes, los líderes, los sultanes que están a cargo de las empresas estatales de Arabia Saudita y Qatar, hasta tenemos, bueno, mismo de Argentina viajan las autoridades de YPF y de todas, la mayoría de las empresas de Plus Petrol, de Tech Petrol, Techin, Pan American Energy, todos viajaron a CERAWIC y también funcionarios, pero así encontrás de todas partes del mundo, los de Petrobras, cualquiera que esté a cargo del sector energético, tanto petróleo como gas, viaja a la CERAWIC y ahí se charla y se ve, bueno, qué se proyecta hacia adelante. Uh-huh. Y el que suele abrir esta conferencia es el secretario de Energía de Estados Unidos, que esta vez no fue la excepción, y la verdad que es impresionante. Yo, como habías dicho, había ido hace 2 años cuando estaba el gobierno de Joe Biden, donde era una secretaria de energía que era Jennifer, no me puedo acordar el apellido, Sí. pero ella ahí anunció que el gobierno de Biden iba a destinar $6.000 millones a fomentar la transición energética, a fomentar tecnologías de energía que emitan menos emisiones de carbono. Y bueno, 2 años después, claramente cambió completamente Todo lo contrario. Todo lo contrario. Ahora lo que se busca es, bueno, sí,
si hay menos emisiones de carbono, mejor, pero la prioridad no es esa. La prioridad es hacer la energía lo más barata posible, producir energía, petróleo, gas, energía eléctrica, lo más económicamente posible, y si en el medio hay que emitir, bueno, no es el objetivo principal. Willy. Sofi, una de las preguntas que yo tenía con respecto, es un tema vinculado a YPF y un tema político, básicamente, ¿no? Político y judicial. Uh-huh. Cuando vos analizás lo que pasó con YPF durante el gobierno de Cristina Kirchner, cuando se estatiza, que nos dejan esa deuda de 16.000 millones de dólares, aparentemente hay un hueco en el año 2006, creo que es, una denuncia judicial, donde se denuncia el enroque del porcentaje de YPF que fue a los Eskenazi como algo realmente ilegal. Uh-huh. Lijo fue el que cajoneó esa denuncia. Y hoy tenemos el conflicto de que nos van a cobrar lo que nos van a cobrar. Ya Sarabia Frías el otro lunes estuvo hablando del tema. Pero yo digo, un gobierno que propone a un tipo que cajoneó y nos va a dejar una deuda de YPF de 16.000 millones de dólares junto con los otros atorrantes que estuvieron. ¿Cómo se entiende? Ahora te lo pregunto como periodista, no en el área energética. No, bueno, me parece que lo que vos mencionás de Ariel Lijo es una más de todas las causas una más de que cajoneó, que me parece que hay mucha evidencia que muestra que no es el mejor juez que podemos tener en la Corte Suprema, sobre todo si queremos, bueno, incentivar inversiones y prometer que va a haber seguridad jurídica. Una persona como Ariel Lijo en la Corte Suprema por ahí no da esa confianza. Una vez la escuché, me acuerdo, a Paz Rodríguez Nil, que es una periodista de La Nación que sigue judiciales, que le preguntaba, ¿no?, cuál es el incentivo de un gobierno de nombrar jueces de la Corte independientes. Y ella respondía, y me parece perfecto y lo uso siempre de ejemplo, es, bueno, si vos ponés ahí un juez que sea independiente, que sea por lo menos bastante transparente, te aseguras que el día de mañana, cuando vos te vas del gobierno, vas a seguir siendo independiente. Creo que cuando nombran a alguien como Ariel Lijo, por ahí les puede beneficiar ahora mientras sigan siendo gobierno. El problema es que cuando te vas, te puede ir a buscar a vos. Me parece, no sé, pero bueno, claramente no tiene los mejores pergaminos Ariel Lijo para ser juez de la Corte Suprema, pero bueno, de vuelta, no soy yo la especialista en temas judiciales, te puedo hablar del tema energético, y sí, fue raro en su momento cómo los Eskenazi tal vez hicieron de ese 25% de las acciones de YPF. ¿Qué es lo que pasó? Ellos, para comprar ese 25%, armaron unas empresas en España, las constituyeron y fueron a muchos bancos a buscar el préstamo para comprar las acciones. Ese préstamo se iba a devolver con garantía de los dividendos que daba YPF. Bueno, cuando se estatizó, el gobierno dijo, se terminaron los dividendos, como las familias, como las empresas que habían creado los esquemas y no cobraban esos dividendos, no podían pagarle a los bancos, a los que les habían prestado ese dinero en Europa. Bueno, y esto la causa, así es como comienza el juicio contra el YPF. Las empresas quiebran en España y ahí es donde este fondo Buford compra a la quiebra de Estados Unidos, no a las empresas, sino a la justicia de España, a la quiebra, le compra el derecho a demandar a la Argentina por esto. Gracias, Fernando. Sofi, dos preguntas. La primera, ¿cómo estás viendo la gestión de Horacio Marín al frente de YPF? La verdad que muy bien, me parece que en ciertas cosas se están abandonando por ahí temas políticos que YPF siempre mantuvo. Me refiero, por ejemplo, antes por ahí YPF decía dónde invertir también según afinidades políticas. Y ahora vemos una YPF que dice, bueno, a mí lo que me conviene es concentrar las inversiones en Neuquén, donde está el corazón de Vaca Muerta y es donde da mayor productividad. Y bueno, y esa decisión, la verdad que por ahí en otros gobiernos hubiese sido difícil de tomar, porque eso implica básicamente desinvertir en todo el resto de las provincias. Sí. En Santa Cruz, en Chubut, en Río Negro, en Mendoza. Entonces es algo que tal vez, de vuelta, políticamente antes hubiese sido bastante difícil, sobre todo no solo desde el punto de vista de los gobernadores que quieren que YPF siga invirtiendo en sus provincias, sino de los sindicatos. Sin embargo, acá vimos una determinación muy fuerte de Marín de decir, bueno, la empresa tiene que ser rentable
concentremos inversiones donde más productividad tenemos, donde más rentabilidad da el negocio, y también vender varios activos que antes también YPF tenía y por ahí no sabemos por qué los tenía, y ahora es, bueno, el capital es finito, hay que elegir dónde invertirlo, y bueno, lo mejor es producir petróleo, sobre todo petróleo, pero petróleo y gas en Vaca Muerta. Así que en ese sentido se lo ve bastante bien a la nueva gestión. Tal vez en algunas cosas por ahí parece muy entusiasta, no sabemos en qué va a terminar esta mega planta de licuefacción que se promete. La planta de licuefacción lo que hace es, sirve para convertir el gas de su estado natural, de su estado gaseoso, a líquido, para poder exportarlo por buques, en vez de tener que depender de los gasoductos. Bueno, pero es una planta, construirla cuesta más de 3.000 millones de dólares, es muchísimo dinero. Se ve complicado que Argentina pueda llegar a acceder a ese financiamiento para construir la planta, y eso tal vez al principio de la gestión lo vimos a Marín muy entusiasmado con ese proyecto. Me parece que en los últimos meses ya bajó un poco el entusiasmo, y ahora no es que se dejó de lado, sino que se fue postergando, y en vez de construir una planta de licuefacción, lo que se habla es traer más buques, que uno alquila un buque que hace ese proceso de El licuefacción. proyecto de PAE Congolar, por ejemplo. Exactamente, bueno, PAE ya confirmó que uno de los buques viene, está a punto en semanas va a confirmar que van a ser 2 buques de licuefacción los que van a llegar al país, e YPF ya dice que YPF con Shell puede traer otros 2 buques más, así que podríamos tener 4 buques de licuefacción haciendo ese proceso en vez de construir una planta en Argentina. Vamos a ver en qué termina, pero bueno, en líneas generales sí lo veo muy bien a Marín, y podemos decir realmente que deja el cuerpo y el alma, está trabajando 24/7, está muy entusiasta con lo que está haciendo, y se lo ve con que está dejando todo, y ojalá que le salgan bien las cosas realmente. Vos sabés que yo estuve con Horacio Marín en el cumpleaños de una persona que vos y yo conocemos, y estaba la esposa al lado, ¿no? Y me dijo, yo ya le dije a mi esposa que para los próximos 6 años no nos vamos de vacaciones. Me dijo eso, yo voy a trabajar, y todavía me acuerdo que no sé si fue a vos, en una de sus primeras apariciones, o fue a Vicky Terzaghi, que es Victoria Terzaghi, que también le hemos entrevistado, que se iba a romper el que ya sabes para que salga el proyecto de licuefacción. ¿Te acordás que lo dijo en una conferencia una de las primeras? Sí. Es un tipo que realmente le está poniendo el cuerpo. Ahora, mi segunda pregunta, esta acción que está tomando YPF, ¿no? Que es como tamizar un poquitito lo que es vaca muerta no convencional, recuperación terciaria, negocios marginales, ¿querés llamarlos? Eso nos está contagiando para las demás compañías. Pluspetrol se está sacando áreas de encima, Equinor se está sacando áreas de encima, hasta el midstream se está hablando de que Raízen se quiere ir de la Argentina. Más allá que no tiene mucho que ver con lo que está haciendo YPF, pero digamos, no es como que la acción, lo que está haciendo YPF está obligando a las demás compañías a tamizar todos sus activos. Sí, puede ser. CGC, la que vos decís en el midstream, la empresa de Urnequian, que está vendiendo su participación en TGN. Sí, señora. Ellos están yendo. Lo de Raízen, a mí me siguen diciendo que eso no es así, que no se van a ir del país. Pero ¿por qué no lo desmienten? Espera, ahí hay un tema. Si sale Bloomberg, discúlpame que te interrumpa, ¿no? Pero si sale un medio como Bloomberg, que no es Fernando Meiter, digamos, es Bloomberg, que dice, Raízen le dio un mandato a, no sé si Standard & Poor's o a Morgan Stanley, alguno de los dos, para la venta de sus activos en la Argentina, como lo está haciendo en otras partes de Sudamérica. Y no es cierto. ¿Por qué no sale nadie de institucionales de Raízen a decir, no, chicos, nada que ver? ¿Cómo es eso? Yo no leí lo del mandato. A mí me parece que eso, no sé si lo leí, que le hayan dado un mandato a un banco. Salió el rumor de que iba a vender, tengo entendido por una conferencia con inversores que dieron las autoridades de Raízen en Brasil, que decían que estaban reviviendo todos sus activos. No, sí. No a Argentina en particular, sí en Paraguay y en Brasil. Sí, señora. Raízen el año pasado, la acción de Raízen cayó muy fuerte. Entonces están tratando de vender activos, desprenderse y concentrarse en inversiones en algunas pocas cosas, sobre todo en Brasil, que por ahí habían invertido en demasiado. Raízen tiene capitales, tiene parte de acción, le pertenece a Shell, y otra parte la mayor parte es de capitales brasileños. Entonces en Brasil se expandieron mucho, y la idea es desinvertir ahí un poco para concentrar los negocios en los que son más rentables, y por eso también vendieron en Paraguay.
A mí me dicen que en Argentina no hay ninguna posibilidad por ahora de venderlo. De hecho, creo que por eso no sé, no había leído lo que le dio el mandato a un banco, porque creo que no está ni en revisión Raizen en Argentina. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que termina pasando. En caso de vender, tengo entendido que Trafigura está muy interesada en comprar la refinería de Shell. Trafigura es la que Sí. hoy tiene la estación de servicio Puma Energy. Así que vamos a ver. Pero sí vemos que hay un proceso. A ver, hay dos cosas que están dándose en simultáneo. Por un lado, cuando Exxon decidió vender sus activos y logró que le paguen 1.700 millones de dólares de parte de Plus Petrol, fue el que se quedó con los activos petroleros de Exxon. Bueno, ahí muchas empresas internacionales dijeron, ojo, acá hay una oportunidad de, podemos vender, porque realmente hay mucho interés, sobre todo en las locales, de Tech Petrol, Plus Petrol, Pan American Energy, mismo YPF, de comprar más activos de Vaca Muerta. Entonces, después de lo de Exxon, vimos que Equinor y también vimos que Total Energies empezaron también a tantear qué interés habría por sus yacimientos que están petroleros en Vaca Muerta. Total Mm. tiene algunos otros en gas que no va a vender, pero sí tiene un yacimiento en particular, un área, un bloque que está muy cerca, está pegado al que tenía Exxon. Entonces también dijo, bueno, de hecho, Total dice, a mí me tocaron la puerta y me vinieron a preguntar si yo vendía. Entonces la opción de ellos es, bueno, veamos a cuánto se vendería y se va a evaluar. Lo mismo con Equinor, y ese es un proceso en particular que se está dando, que las internacionales ven una ventana de oportunidad de que, bueno, Argentina va a seguir creciendo y tal vez pueden vender esos activos a buenos precios. Después hay otro proceso que es parecido al que pasó en Permian, que es la cuenca similar, es como el Vaca Muerta de Estados Unidos, en Permian, que también las grandes empresas se concentraron en el no convencional, que es esto que no, siempre hablamos del no convencional y yo por ahí a veces la gente no sabe qué significa no convencional y convencional. Básicamente no convencional es que cuando producís, como la roca es tan dura, hay que romperle esa roca. Le inyecta mucha agua, mucha arena, la arena sobre todo para que una vez que se rompe la roca no se vuelva a cerrar y queden esas grietas que facilitan que se pueda extraer petróleo y gas. Más conocida esta tecnología como el fracking, que en muchos países está prohibido y hay polémica a través del fracking. En Argentina se usa todo fracking para Vaca Muerta. Bueno, por eso es una técnica no convencional, y también lo que hacen estos pozos es que hay que invertir mucha plata de entrada y ya después permiten que se produzca mucho petróleo y gas, pero bueno, hay que inyectar mucho dinero, por lo tanto no es una forma muy fácil de producir para las pequeñas Y empresas. tenés que seguir Entonces, lo que vemos, inyectando para seguir para mantener la producción, tenés que seguir haciendo pozos. exactamente, no es que inyectás una parte y ya tenés garantizado la producción de los próximos 10 años, sino que acá todo el tiempo hay que seguir inyectando, porque Ujú, apenas dejas de invertir o de perforar, se frena la producción muy rápido. ujú. Entonces vemos que las grandes empresas como YPF justamente están concentrando todo sus inversiones ahí, porque también la rentabilidad que da después, o sea, es mucho mayor que otros pozos, que los que son convencionales o los campos maduros. Entonces vemos que las grandes están yendo a Vaca Muerta y que están vendiendo las áreas de los yacimientos maduros, los bloques maduros, a las más pequeñas, que por ahí el día de mañana son grandes. Por ejemplo, Pecom o Plus Petrol mismo. Plus Petrol creció en los 90 de la mano de quedarse con las pequeñas áreas que YPF iba dejando de lado. Y así creció. Lo mismo pasó con Pecom, que era una empresa que daba servicios petroleros, y cuando YPF empezó a vender también activos en los 90, empezó a comprar y empezó a producir Pecom mismo. Entonces es un proceso que ocurrió en los 90, que ahora está pasando de vuelta, y que por ahí vamos a ver cada vez más vamos a ver qué hace para American Energy, que tal vez todavía no tiene tanta presencia. American Energy PAE es la segunda empresa más grande productora de petróleo y de gas. Sin embargo, no está tanto en Vaca Muerta. PAE es una empresa que tiene interés de crecer más en Vaca Muerta y seguro que va a querer comprar activos. Lo mismo que Tecpetrol, que es el brazo petrolero de Techin, tiene mucha presencia en gas, también está en segundo lugar de productora de gas junto con PAE o Total Energies, pero en petróleo todavía no juega fuerte y cada vez más va a querer invertir en Sí. petróleo. Entonces vemos empresas que quieren instalarse en Vaca Muerta, las grandes, y después van a haber otras más chiquitas como Aconcagua, como mismo Pecom, que se están quedando con otros áreas, otros bloques maduros en otras provincias. ¿Y Vista? Esto va a tener bueno, Vista es una empresa que nació siendo no convencional de entrada, la empresa que creó Miguel Galucho. Él cuando la funda, que no fue hace mucho, fue en 2016, 2017, logró levantar capital, la funda en México, la lanza en la Bolsa de Valores de México, y ahí junta todo el capital y de una dijo, yo me voy a posicionar en Vaca Muerta y en petróleo. Y por eso es una empresa que creció tanto en el último tiempo, porque de entrada supo
lo que quería y se concentró en eso, no convencional, petróleo, que es es algo que están haciendo todas las empresas grandes ahora, están todas yendo a vaca muerta y principalmente a producir petróleo. Entonces, Vista lo hizo de entrada, pero por eso vemos que las grandes están jugando ahí y vamos a ver cada vez más empresas chicas naciendo que están quedándose con los activos o los bloques maduros de las otras provincias. Esto va a tener un impacto obviamente para las provincias. A mí eso es lo que un poco me está preocupando, que las grandes empresas se concentran todas en Neuquén y todas las empresas que eran petroleras como Chubut, como Santa Cruz, como Río Negro, bueno, van a tener que reconvertirse porque cada vez, por ahí los trabajadores petroleros van a poder viajar a Neuquén, pero la carnicería pero hay que, un por límite, ejemplo, le proveía hay de un carne a esos trabajadores, bueno, van a sufrir el impacto los próximos años, porque este proceso que empezó con YPF o YPF la cara más visible, lo vamos a ver muy acelerado en todas las demás empresas. Bueno, igualmente, antes de darle la palabra a Willy, permitime decir que tanto Chubut como Santa Cruz hicieron todo lo humanamente posible para echar a la mayor cantidad de empresas. Durante estos años, los sindicatos con el gobierno, con los gobiernos que estaban ahí atrás, ayudándolos, hicieron todo lo posible para que las empresas se vayan. ¿Cuántas empresas se fueron de Santa Cruz y cuántas empresas se fueron de Chubut por temas sindicales? Realmente era imposible trabajar. Yo creo que ahora hay una visión de los sindicatos de que las empresas están yendo a vaca muerta y que si ellos no se reconvierten y no cambian las cláusulas, y mismo los gobernadores, y cuando tienen que renovarles los permisos, no bajan las regalías que pretenden, bueno, cada vez más porque los márgenes de rentabilidad cada vez son más chicos cuando el yacimiento ya es más maduro. Entonces, si no se acostumbran a lo nuevo, no se adaptan a las nuevas condiciones, bueno, sí, yo creo que este proceso se va a acelerar. Willy. Antes que me olvide, te mandó saludos Juan José Carvajales. Me dijo una genia, Sofi, mandale un gran saludo Juanjo, de mi parte. fue un placer haberlo tenido él como funcionario, porque siempre se tomaba el tiempo de explicar, así que realmente una persona muy valiosa. Es un divino, a mí me manda cosas que no entiendo la mayoría de ellas. El creador del Plan Gas. Se lo agradezco infinitamente. Exactamente. Es el creador del Plan Gas. Gracias al Plan Gas hoy estamos como estamos. Bien, un abrazo para nada Juanjo. más ni nada menos. Que fue una política de Estado, perdón, ¿Sí? pero él estuvo arrancó con el gobierno, con la gestión, económica de Kicillof, y la verdad que se mantuvo durante 3 gobiernos seguidos, así que no es poco, hay un ejemplo no que es podemos exportar al mundo, y cuando queremos mantener una política de Estado, los resultados están. La semana pasada me contó Fernando, acá tu amigo, mi amigo, que en la reunión con Horacio Marín comentó, el presidente de YPF, que era más negocio los alfajores que la venta de nafta. ¿Cómo se entiende eso? No fue textual así lo que dijo, pero bueno, sí, Marín cuando llegó a YPF, Marín es un técnico de la industria petrolera, él estuvo a cargo de Fortín de Piedra, que es el yacimiento estrella del Tecpetrol, donde demostró que se podía producir mucho gas en vaca muerta y a precios competitivos. Bueno, pero él siempre se movió en el upstream, como se le dice en la industria, en la parte de producción de petróleo y gas. No conoce mucho el negocio de estaciones de servicio, porque él dice toda su carrera en Techín, que no tiene estaciones de servicio. Así que cuando llegó YPF se empezó a descubrir que le decía, no, ¿sabés qué? Y es verdad que YPF es el principal vendedor de hamburguesas del país, más que McDonald's, el principal vendedor de cafés, el principal vendedor de alfajores, y claro, están en todo el país. Que son riquísimos, los alfajores de mousse de YPF son espectaculares, te los dice un experto. Y el último de pistacho era que sacaron de chocolate. No lo probé no lo probé todavía. Ahora, yo lo probé hoy, está muy rico. Están también las estaciones de Shell, en las estaciones de Shell está viendo un restyling de toda la parte que es comida, que... Pucha, el que no sabe decir tiene razón, Marín, este es más negocio. No, sí. En Panamericana. Discúlpame. Sí, en Puma, sí, perdón. En Panamericana hay un YPF full. ¿Qué restaurante? No tiene surtidores. Ah, mirá. Pasás, cuando vas para allá, pasás sobre tu mano izquierda, vas a ver una YPF full que es YPF full sin surtidores. Ah, mirá. Bueno, hay una idea de Marín de lanzar locales YPF full indirectamente para que se dé a competirla a los cafés. Lo mencionó el otro día que lo estaban evaluando. También Action invirtió mucho, tiene unos sándwiches también que son muy ricos y tiene un local en Microcentro que no está en ninguna estación de servicio.
la Spot, y también vemos Puma Energy, que se asoció con otras marcas para tener ahí franquicias en sus estaciones de servicio. La verdad que es una tendencia que si uno ve en Europa, Sí. los ingresos totales de una empresa, de una estación de servicio, bueno, más o menos, creo que no me quiero equivocar las cifras, pero lo que representa el negocio de venta de los locales es el doble de lo que hoy en Argentina representa para las estaciones de servicio. Hoy las estaciones de servicio, sus ingresos principales es la venta de petróleo, de nafta y de gasoil, pero ven que hay un nicho ahí donde pueden hacerlo crecer mucho, y por eso es que están invirtiendo tanto en mejorar la calidad del servicio que dan en la estación de servicio. Y se nota. YPF hace muchos años empezó a cambiar las sillas, tienen más sillones, que sea más cómodo como para fomentar que al menos también la persona que no quiere ir a cargar nafta pueda estar ahí, comer, y eso lo vimos en los últimos años muy acelerado en YPF y en todas, en verdad. Así que seguro que va a seguir creciendo. Me pasó el otro día, volví a la costa y ya había cargado nafta antes y fui a la del kilómetro 100 que está en el medio y a comer. Y sí, y sí. Es Sofi, que sí. Sofi, vos estuviste en el CERAWeek, más allá de tu trabajo, que fue excelente, en algún momento te juntaste con colegas, no de Argentina, sino de otros países. ¿Qué te preguntaban? La verdad, te voy a admitir, esta vez poco. La vez pasada logré juntarme mucho más con periodistas de afuera, pero esta vez no hubo tiempo. Y además, como viajamos, la vez pasada viajé sola de periodista a Argentina, entonces no me queda opción que me charlaba con los demás. Pero ahora, como éramos tantos nosotros, y la verdad que hubo mucha presencia de argentinos, de empresas argentinas. Sí. Entonces, realmente no había tiempo de ir a un lado. Lo que es CERAWeek es impresionante. Yo nunca vi una conferencia así, porque hay charlas todo el tiempo, y no solo en una sala principal, hay varias en simultáneo. De hecho, tenés que bajarte la aplicación para no perderte, en que es como se hace todo en un hotel, y tenés dentro del hotel hay 5 salas. Entonces, realmente casi no puedes interactuar con los periodistas porque cada uno está cubriendo la sala que le interesa, y en simultáneo tenés un montón de charlas sobre desde el gas, del GNL, los minerales, qué va a pasar con el litio, muchas de muchas temáticas. Entonces realmente cuesta hablar medio con los periodistas porque o están cubriendo o volvieron corriendo a la sala a escribir, entonces no hay tanta interacción como quisiéramos. Por lo que yo te puedo decir, lo que le preguntaban a las empresas argentinas cuando se juntaban con inversores de afuera, siempre le preguntan bueno, les llama la atención Milei, desde ya, el presidente Javier Milei le llama mucha atención, y después preguntan por las restricciones cambiarias, cuándo creen que el gobierno va a quitar esta imposibilidad de que una invierta acá, pero después no puede girar los dividendos. Bueno, eso es una pregunta que es una constante también. Bueno, te saco de tu especialidad de periodismo energético para ir a tu otro sombrero, que sos una periodista económica muy buena. De hecho, te escuchamos en la tele bastante seguido. ¿Cómo estás viendo la economía de la Argentina hoy y de aquí a, qué sé yo, digamos, octubre? No. Octubre. Sí, larguísimo plazo. Es un largo plazo, ¿viste? Equivaldría a los 30 años de un corto plazo de un japonés, pero bueno. Octubre, espera, soy bueno con vos. Septiembre. De acá a septiembre, ¿cómo la ves? Bueno, primero, ¿qué es lo que pasó? Para explicar un poco cómo la vemos hacia adelante, la verdad que sorprendió bastante primero el gobierno que haya logrado equilibrar las cuentas nacionales en menos de un año. Esto de que teníamos un déficit, es decir, gastábamos menos de lo que le ingresaba al Estado, y eso lo logró equilibrar, y la verdad que es una muy buena medida porque eso es lo que permitió que baje la inflación. Después, que la inflación haya bajado de manera tan rápida, bueno, eso ayudó que el gobierno haya decidido también medio fijar el tipo de cambio. No es que lo fijó del todo, pero al establecer que nada más se mueva el 2% mensual con una inflación que durante la mayor parte del año estuvo en torno al 4%, implicó obviamente que sea un atraso del tipo de cambio, y eso ayudó a acelerar la baja de la inflación, pero la inflación iba a bajar ya de por sí porque el gobierno realmente logró equilibrar las cuentas, y la verdad que lo hizo. Todo el mundo decía era imposible, pero también por las implicancias políticas y sociales, y pese a eso lo logró hacer, y la verdad que la economía rebotó de manera muy rápida, y vemos ahora que para este año se espera un crecimiento en torno al 5%. Uno me dirá, ¿es crecimiento o no? Bueno, por ahora sigue siendo rebote, porque pese a que va a crecer 5%, no llegamos a los niveles de actividad económica que
que había en 2011, que fue Crece, el último crece, pico. Sofi, crece. 2013. Crece, no, crece. Agradezcamos que crece. Crece, bueno, sí, claramente crece, pero bueno, si uno toma el PBI argentino, no crecemos desde el año 2011. Y lo peor es que si encima ese PBI argentino lo hacemos por cápita, peor estamos porque la población sí creció. Pero bueno, dicho eso, que este año haya un crecimiento del 5% es una muy buena medida. Sigue estando latente el tema del tipo de cambio, porque si bien de vuelta se logró bajar muy fuerte la inflación, se logró equilibrar las cuentas, todavía el Banco Central tiene reservas netas negativas en torno a 8.000 millones de dólares. Es una barbaridad. Y tenemos un tipo de cambio donde realmente por ahí le gusta no al gobierno, pero se ve que está atrasado. Y mismo cuando uno habla con el sector petrolero, que está volando y siendo muy eficiente, ellos mismos admiten que los costos en dólares subieron muy fuerte en el último año. Y esto por la idea de atrasar el tipo de cambio. O sea, el tipo de cambio el año pasado subió menos del 30% y la inflación fue 118%. Es decir, todos los costos se actualizaron al 118% en pesos y en dólares quedó muy caro. Así que ese es el tema, la gran pregunta, y por eso hay tanta incertidumbre acerca de qué va a pasar ahora en estos días entre Argentina y el FMI, si va a lograr cuánto dinero que le llegue a la Argentina, cuánto dinero de desembolso y qué va a pedir el FMI a cambio acerca de esta política cambiaria, si se puede seguir así, atrasando el tipo de cambio, o va a pedir una flexibilización. Yo creo que eso va a ser lo esencial. Sí. No sé cuánto flexibilización el gobierno está dispuesto a conceder, porque ya sabemos que cuando se mueve el tipo de cambio, eso repercute en la inflación, y la baja de la inflación es el principal capital político del gobierno, y no creo que eso lo ponga en duda. Menos antes de octubre, que son las elecciones, ¿no? Sí, el tema es que ver esto cómo reacciona el mercado. Cuando mirás o lees los informes de afuera, por ejemplo, el JP Morgan siempre destacó que el gobierno, o destaca que Javier Milei, en su primer año de gestión priorizó lo económico ante lo político. Es decir, que él dijo, en materia económica es necesario sí o sí ajustar las cuentas nacionales, y las ajustó, pese a que todo el mundo le recomendaba que no lo haga porque puede tener una implicancia política o social. Entonces, después le salió bien porque no obtuvo esa implicancia política o social y logró equilibrar las cuentas. Entonces todo el mundo dice, bueno, logró poner la economía por arriba de la política, algo que en Argentina en los últimos años casi nunca se logró. Entonces la gran pregunta que le hacen ahora es, bueno, este año que es electoral, ¿lo va a hacer de nuevo como la gran prueba de fuego? Y si el gobierno termina decidiendo, bueno, no, necesito ganar las elecciones y por ahí unas decisiones que debería tomarlas se empieza a atrasar, bueno, puede reaccionar mal el mercado, en un contexto internacional muy volátil que estamos viendo con Donald Trump amenazando con subir aranceles a todo el mundo. Bueno, eso está generando muchísima volatilidad, generando que las tasas de interés internacionales que se pensaba que iban a bajar se mantengan altas, y obviamente que nos afecta porque en algún momento tenemos que ir al mercado a refinanciar deuda, y con tasas de interés altas, bueno, cuesta cada vez más. O sea, o le exige a la Argentina hacer mejor todavía aún más los deberes. Así que bueno, vamos a ver en qué termina. Seguro que ahora, de acá a un mes, ya se tiene que definir lo del FMI. ¿No es peligroso estar tratando de mantener el valor del dólar? Antes le decían blue, ahora no sé cómo lo llaman. A fuerza de perder reservas, como lo está haciendo Luis Caputo. Sí, es peligroso. De hecho, de vuelta el año pasado le costó acumular reservas. El año pasado mismo hay una presentación de Vladimir Werning, que es el vicepresidente del Banco Central, que hizo la semana pasada en Basilea, en Suiza, muestra muy claramente cómo el Banco Central compró 25.000 millones de dólares en el mercado, pero solamente en las reservas pudo retener menos de 7.000. Entonces, todo el resto, ¿dónde está? Y bueno, el resto se fue a pagar importaciones, a pagar financiamiento de la deuda, y también se fue a contener la brecha cambiaria, es decir, que los paralelos no se escapen mucho del oficial. Y todo eso, bueno, a cuesta de que, de vuelta al Banco Central, obviamente el gobierno recibió un Banco Central con reservas netas negativas en torno a 11.500 millones de dólares, hoy son menos, pero siguen siendo negativas en 8.000 millones. Y eso nos hace muy vulnerables ante cualquier shock externo que haya. Bueno, tenemos un Banco Central que no tiene dólares. Entonces ahí es donde está la tarea pendiente que todavía le falta al gobierno. Tiene hay un objetivo. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué decidió acumular menos reservas y fijar el tipo de cambio? Y bueno, para ayudar a que la inflación baje más rápido de lo que iba a bajar, pero tal vez nadie pensaba que iba a bajar tan rápido. Bueno, por eso ¿es sostenible esto o no? Ahí es la gran pregunta. Lo que te dicen el gobierno es sí es sostenible porque están entrando dólares de... No, te dicen no es plata, pero te dicen
hoy, o sea, ellos lo que dicen es hoy no están los dólares, pero de acá a 1 año, 2 años va a entrar todos los dólares más de petróleo, más dólares que van a entrar por gas, por minería. Entonces los dólares están, solamente necesitamos un puente financiero para llegar a esos dólares. El tema es que en Argentina, viste, uno siempre dice que cuando apenas tenés un poco más de ingresos, gastás lo mismo. Como que el gobierno logró equilibrar las cuentas nacionales, pero en tema de exportaciones e importaciones, pasa eso, acá a veces entran más dólares, pero si tenemos el tipo de cambio así artificialmente barato, lo que genera es que haya cada vez más importaciones o más argentinos yendo de turismo al exterior o a hacer compras al exterior y bueno, ¿cuánto es sostenible esto? Esta es la gran pregunta que hay hacia adelante. Willy. Yo soy el time killer acá, entonces como nos quedan 8 minutos de programa, yo te quiero hacer una pregunta que me afecta a mí como tipo de la calle, como clase media argentina, viste que capaz que a alguno le cae mal lo que digo, pero yo he tenido la suerte de viajar los últimos 3 años 3 veces a Europa. El año pasado cuando fui me parecía carísimo Europa. Este año, 12 meses después, 11, 9 meses después, parece re barato. ¿Cómo vivís en una economía así? ¿Cómo logras que la gente venga a invertir cuando tenés algo tan volátil? Bueno, sí, lo mismo dicen los brasileños que hace 2 años venían a Argentina y les parecía baratísimo y nos mostraban todos los billetes sobre la mesa y hoy vienen y habrán venido para la última final de Copa Libertadores y les pareció carísimo. Sí, sí. Por eso estos cambios ese es como por ahí la ocupación, la advertencia que se le hace al gobierno, que en muy poco tiempo de vuelta volvió a trazar el tipo de cambio, hizo que Argentina se vuelva muy cara en poco tiempo. Y yo entiendo que el gobierno dice, bueno, la forma de ser competitivos no es devaluando, sino que hay que bajar otros costos que tiene el país, como por ejemplo la presión impositiva. Tener muchos impuestos es un costo más que después exportamos. El tema es que las velocidades y los tiempos se atrasó el tipo de cambio de manera muy rápida y a la misma velocidad no se bajaron los impuestos o mismo costos logísticos. Todos sabemos que en Argentina el transporte es carísimo, no hay trenes, las rutas están destruidas. Entonces, las aduanas internas. Bueno, la burocracia que hay muchos temas por resolver y la verdad que tal vez hubiese sido mejor no atrasar tan rápido el tipo de cambio, así se le daba tiempo a todo el resto a ir mejorando de a poco. O por lo menos si se hubiera tomado la misma velocidad. Por ejemplo, hablando de energía, pasó 1 año y pico y todavía no se licitaron nuevas líneas de transmisión. Entonces ahí hay un cuello de botella que hace que no puedan haber más generación eléctrica porque no se puede inyectar a la red porque no hay línea de transmisión. Y todo eso pasa el tiempo y en esos puntos no se avanza, pero bueno, se apreció muy rápido el tipo de cambio. Entonces la crítica es esa, ¿para qué tan rápido tuviste que abaratar el tipo de cambio si en todo el resto no hubo? O sea, impuestos bajaron, pero pocos, bajaron muy los que poco, subieron cuando subió el gobierno, retenciones apenas en el margen, de vuelta, ruta sigue siendo un desastre. Terrible. Entonces, ahí está el tema de la crítica que tal vez que se hace al gobierno. ¿Qué es lo que te puede decir el gobierno del otro lado? Bueno, yo necesitaba mostrar un gol político de entrada, que bajamos la inflación muy rápido de entrada. Y bueno, y es la apuesta. Por un lado lo entiendo, el gobierno dice, si yo no mostraba eso, no me iban a tolerar el ajuste fiscal. Y bueno, no sé, es muy difícil gobernar, es muy difícil que cada 2 años haya elecciones. Cada gobierno, el que llega, tiene que tomar decisiones. Y bueno, la decisión que tomó fue: necesito bajar muy rápido la inflación, para eso hay que atrasar el tipo de cambio, esto genera un montón de otras cosas. Bueno, acá estamos viendo, vamos a ver después cómo sale el gobierno de adelante con esto. Si logra realmente hacer que el país sea más competitivo sin devaluar, sería la verdad que un golazo. El tema es que no se ve en el corto plazo que se esté invirtiendo fortuna en obras de infraestructura para bajar los costos logísticos o bajando fuerte los impuestos. Bueno, es todo el gran debate. Lo digo yo, Sofía. No hay un plan. Lo digo yo, bueno. me hago cargo yo. No hay un plan. Y no hay personas en Secretaría. No hay un plan y no hay personas en Secretaría de Energía que estén interesadas en hacer un plan. Me hago cargo, lo digo yo, no lo decís vos. No, eso puede ser, pero bueno, también puede cambiar. Hay que darles el beneficio de la duda. Hasta ahora sí, no se ve en el equipo económico, tal vez, porque ya lo primero que se hizo fue estabilizar la economía y se hizo muy bien. Ahora falta ya ir al sector por sector y ver en qué se puede mejorar. En parte lo está haciendo Federico Sturzenegger, desregulando algunas cosas y ayudando a que sea menos burocrático todo. ¿Alcanza? Bueno, no sé. Bueno, es el gran desafío que tiene el gobierno por delante en esto, lo que le queda de gestión, es cómo hacer para hacer más productivo cada sector del país. Sofi,
Se nos acabó el tiempo. Sí, ahora Una tenemos pena. que ser muy prudentes con los horarios Porque tenemos una persona que viene después y vos viste cómo es en radio que hay que entregar los... Sí, Estás es en La cierto. Nación, escribís en La Nación, estás en La Nación Más. ¿En dónde más? ¿Estás Exacto. haciendo algo más? Y después hago unos informativos, pero en otra radio. Pero principalmente escribo en el Diario de la Nación y hablo en La Nación Más, exactamente. Bueno, te vamos a seguir siguiendo porque la verdad que es un placer. Yo la empecé a seguir en X y me siguió, así que bueno, vamos a Mirá seguir. qué grande, Vamos mirá a qué empezar a grande. seguir. Y sí. Vamos a empezar a charlar por No ese les medio. toques, no les toques a la pobre No, Sofi. No te pobre. metas con nuestra Sofi porque sos Pobre, boleta. no, Una divina total, te conocí hoy, pero una divina total. Bueno, gracias. Muchísimas gracias por la charla, por llamarme. Muy interesante todo. Y bueno, cuando necesiten, seguimos acá en contacto. Sí, pero la próxima te vamos a hacer venir acá. Bueno, me Largás parece bien. ese día largás La Nación Más y te venís acá. Claro, las corridas. Hoy me tocó trabajar, estuve todo el día en la redacción. Sí, me imagino, Sí, sí. me imagino. Ustedes también, no hay feriados. No, No. nosotros no somos periodistas, Claro, somos dos nosotros no somos empresarios. periodistas, pero... Somos dos empresarios que hacemos esto porque nos gusta y nos encanta conversar con la gente y sacarle lo mejor que podemos a ellos. Así que por eso estás aquí hoy. Bueno, ¿Mm? qué lindo. Bueno, gracias. Gracias a Muchísimas vos. gracias. Un placer, Sofi. Saludos Buenas noches. Mandale un saludo grande a Pablito. Le Fernández mando, Blanco. le mando mi Decirle que editor. tipo espectacular, de primera. Yo aprendo de él todos los días. La verdad que es un placer tenerlo de editor. Y además que él, como vos decías, sabe de energía, así que realmente me desafía todo el tiempo. Es muy interesante. Bueno, después vamos a tener que buscar a alguien que sepa de rugby, así puedo charlar un poco. Chao, Sofi. Encantadísimo. gracias. Que ¿eh? tengan buena semana. Un placer, Gracias. gracias, Grande. igualmente. Igualmente. Sí, sí. Bueno, 2 minutitos, estamos ya sobre el cierre de un feriado 24 de marzo. Cada uno dio su opinión de lo que hizo en ese momento. Exactamente. Y nada, vamos a agradecerle a Charlie hoy que día feriado, que está con nosotros. Pero que no era paro, entonces vino, No, vino, era- vino a trabajar entonces. Le Gracias. quedó el estigma, pobre. Sí, si le quedó el estigma no se lo va a sacar nunca. No, no se lo va a sacar. Pero bueno, nunca. mientras esté con Pero nosotros. lo se va a queremos, divertir. lo queremos mucho, Te lo queremos, queremos Charlie, mucho, te lo queremos mucho. Agustina de Estefano, Agustina de Estefano, que hoy como era feriado, la dejamos en la casa. exactamente. Está atrás de todos los hilos porque me escribe, me Sí, manda sí, cosas, sí, me sí, manda sí, notas, ya está Sofi, ya está esto, ya está lo otro, gracias a Agus. Una genia. Aldana, Aldana, otra genia que le más. vamos a tener que pedir la semana que viene que venga, así la vemos un poco, no la vemos nunca. No lo vemos nunca, no. Así no, que Aldana, no, ya no. te comprometemos para la semana que viene. Vení sos boletas, así nomás. Y le vamos a convidar a un café en el Sí, otro, sí, en el otro, en sí, el así otro, se en el puede otro. tomar un café. Gente, gracias por escucharnos. Gracias. Los que nos están escuchando en otro momento, hacemos lo mejor que podemos. Creo que hicimos un programa más que digno. Winnie, muchísimas gracias. Al contrario, Fernando, Es un placer estar acá. lo mismo digo. ¿Y qué fue esto? Polémica en el business. ¿Qué lo parió? Hasta el lunes. No fuimos. Esto fue Polémica en el Business, el programa conducido por Fernando Meiter y Willy Nervi, que se emite por la AM 1420, Radio con Voz. Hasta el próximo lunes a las 18. El estilo López. 121 años. Calidad en vinos. Fruto de un estilo cultivado por 4 generaciones de una misma familia. El tiempo y la paciencia dedicados al añejamiento no se lo pedimos a usted, lo ponemos nosotros. Más de 120 años acompañando la mesa de los argentinos.